Hola nuevamente a todos y a todas. Vamos a estar viendo ahora todo lo que es HIV y los fármacos antirretrovirales. Para empezar, les voy a contar un poco cómo están las estadísticas mundiales en lo que respecta al VIH. Las estadísticas se cerraron en lo que fue el 2021. Eh, De hecho, en el cierre de junio de 2021, fíjense que había 28,2 millones de personas que tenían acceso a la terapia antirretroviral, 37,7 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo, 1,5 millones de personas contrajeron la infección, ¿sí? Por VIH, 680.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. 79,3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde que obviamente comenzó la pandemia, y también desde que comenzó la pandemia 36,3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Eh, Obviamente es una de las enfermedades infecciosas que más muertes causa a nivel mundial, y por eso me parecía la importancia de hablarles un poco de las estadísticas. Sí, fíjense que esto por suerte cada año va bajando, o sea, lo que son las personas que viven con HIV y también las muertes. De hecho, por fin logramos bajar a menos de 1 millón las muertes anuales por SIDA. Obviamente que hayan bajado las muertes está directamente relacionado con que cada vez más gente tiene acceso al tratamiento antirretroviral, y obviamente eso hace que vivan por más tiempo y en mejores condiciones de salud. Acá ven cómo estas barritas naranjas demuestran cómo fue aumentando el acceso al tratamiento y cómo concomitantemente con esto obviamente fue disminuyendo la mortalidad. Me parece también interesante contarle esta estrategia que planteó la OMS, o sea, en realidad con ONU-SIDA, eh, que fue para el 2020. También el COVID vino como a atrasar un poco también todas estas cosas, que es una estrategia que se denomina 90-90-90. Lo que planteaba la OMS era que en el 2020 el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de estas personas diagnosticadas con VIH reciban el tratamiento adecuado, y que el 90% de las personas que reciben el tratamiento antirretrovírico estén en supresión viral, ¿sí? O sea, con carga viral indetectable. Hice como el famoso cuadro de expectativa y qué es lo que sucede en realidad. La realidad es que el 84% de las personas que viven con HIV ahora como les dije al cierre del 2021, conocían su estado serológico. Entre las personas que conocían su estado serológico, el 87% tenían acceso al tratamiento, y de las que tenían acceso al tratamiento, sí, el 90% había logrado la supresión viral. O sea que por ahora, con el único objetivo que se cumplió, es con el lograr la supresión viral. Estamos cerca, ¿sí? Estamos casi en el 90% con los otros dos objetivos. También me parece importante hablarles un poco de la situación acá en Argentina. Fíjense que 136.000 personas viven actualmente con VIH. De ellos, el 17% desconoce su diagnóstico, lo cual siempre es malo, porque siempre es malo diagnosticar HIV en estadios ya tardíos, porque obviamente se asocia a mayor progresión de enfermedad y a mayor morbimortalidad. El 98% de la transmisión del virus se produce por relaciones sexuales desprotegidas. Hay 4.800 nuevos casos notificados por año. Eh, Como verán, otra vez, el 30% de estos diagnósticos son en una etapa avanzada de la infección, y el 67% de las personas que viven con VIH en nuestro país se atienden en el sistema público. ¿Sí? Aprovecho para recordar que el tratamiento de VIH está dentro de lo que es el PMO, el Plan Médico Obligatorio, o sea que tiene que estar, o sea, es ofrecido y está cubierto, es gratuito para las personas porque los gastos corren a cargo del Estado. Transmisión. Eh, Aunque no parezca, es necesario a veces aclarar esto,
que la transmisión del HIV se produce solo si vamos a estar en contacto con líquidos o secreciones corporales de personas infectadas. Esto puede ser sangre, leche materna, semen o secreciones vaginales, y obviamente no se transmite por compartir utensilios, por dar apretones de mano, por dar besos, por picaduras de insectos, ni tampoco por compartir baños o piletas. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para contagiarse de VIH? El principal es obviamente practicar coito, ya sea vaginal o anal, sin protección, sin uso de preservativo, padecer alguna otra enfermedad de transmisión sexual, la que más les guste, sífilis, herpes, gonorrea, obviamente son enfermedades facilitadoras, ¿sí? El daño que generan en las mucosas permite, le abre la puerta al VIH. Compartir agujas o jeringas en los casos de los adictos endovenosos, recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad. Hoy esto es mucho más raro, ustedes saben, seguramente si fueron a donar sangre, o bueno, obviamente alguna vez se realizaron una extracción de sangre, el material es descartable y se abre enfrente de ustedes para que ustedes vean que es así, que lo están abriendo con ustedes, que lo van a utilizar esa vez y se va a descartar, ¿sí? Antes sí no era así. Entonces quizás esta vía era mucho más común. Y pincharse accidentalmente con una aguja en lo que son los accidentes laborales. ¿Cómo podemos prevenir el contagio por VIH? Primero y más importante, el uso de preservativos, después pruebas de detección y asesoramiento, tanto de VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual, circuncisión masculina voluntaria, esto cuando corre a cargo de personal calificado, y con personal calificado me refiero a un enfermero, un médico, no un rabino, sin ánimo de ofender a nadie, en un paciente en un paciente no, en un sujeto masculino que mantiene relaciones heterosexuales, disminuye el riesgo de contagio hasta en un 60%. Después, provisión de agujas y jeringa para usuarios de drogas. Esto en otros países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, se conocen como centros de inyección programada, y para evitar que los sujetos se droguen en la calle o en plazas sin ningún control. Directamente hay centros donde la policía muchas veces los puede recoger de la calle o de la plaza y llevar a esos centros. En esos centros han enfermeros, médicos, paramédicos que controlan. El paciente llega con la droga, la aplicación endovenosa, y de hecho muchas veces le dan, como dice ahí, la aguja en el material para que se inyecten, se quedan como un rato en observación y luego se pueden ir. Parece una locura, pero es muy bueno porque justamente si no comparten jeringas y agujas, va a haber menos contagios de lo que es el HIV, y también puede llegar a disminuir cualquier, obviamente, complicación o sobredosis, ¿sí? Cuando se dan, cuando directamente se inyectan, están controlados, como les digo, por personal de salud. Eliminación de la transmisión vertical, que es la principal, obviamente, causa de afectación en la población pediátrica. La prevención basada en el uso de antirretrovirales. Acá tenemos dos posibles usos. Por un lado, lo que es la profilaxis post-exposición. Como su nombre lo indica, es post-exposición, o sea, una vez que ya ocurrió, y esto puede ser desde el caso de violaciones sexuales hasta accidentes, como que estén manteniendo una relación sexual con un paciente HIV positivo y se rompa el preservativo. También está a cargo del Estado y debería poder obtenerlo en cualquier hospital público. Y la profilaxis preexposición, que acá es antes de que haya contacto, que más que nada, acá en Argentina no está aprobada la PrEP, sí, por ejemplo, está aprobada en Brasil, pero hay ensayos clínicos acá y más que nada donde se pone el foco aquí es en pacientes de alto riesgo, que no serían pacientes, insisto todavía, en sujetos que estén expuestos a alto riesgo de contraer HIV, como por ejemplo las trabajadoras sexuales. Y por último, la vacuna preventiva para el VIH. La vacuna preventiva para el VIH está en investigación. Acá en Argentina se reclutaron pacientes en el centro de Fundación Huésped, a cargo del doctor Kahn, para una vacuna llamada vacuna mosaico, que de hecho es muy parecida a las vacunas en COVID, ya que utiliza como vector viral a un adenovirus.
Todavía están recopilándose los datos, pero parece que dio bastante resultado esta vacuna. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el virus. El VIH es un lentivirus de la familia Retroviridae. Hay dos tipos, el VIH tipo 1, que es el que está distribuido ampliamente y mundialmente, y el VIH tipo 2, que es más frecuente en África Occidental. Vamos a hablar del ciclo vital del virus, para que ustedes entiendan todos los posibles blancos terapéuticos que vamos a tener, y después cuando veamos las drogas, los fármacos en sí, no se olviden cómo es que actúan estos fármacos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno cada una de estas etapas. Todo comienza con la entrada. La entrada se da porque va a haber interacción de componentes de justamente la cápside viral con componentes de lo que es nuestra membrana celular. Todo comienza cuando la GP120, ¿sí?, proteína del virus, entra en contacto, se une con el receptor principal, que como ustedes saben es el CD4. Al unirse la GP120 con el CD4, esto origina un cambio conformacional en la GP120 que exhibe una región particular que se denomina región B3, que va a ser la encargada de unirse a los correceptores, pudiendo ser estos CCR5 o CXR4. Una vez que se une la región B3 al correceptor, hay un cambio conformacional en la GP41, que permite exhibir el llamado péptido de fusión. El péptido de fusión se inserta en la membrana celular y permite justamente el acercamiento y finalmente la fusión de las membranas de lo que es la superficie del virus con la membrana celular de la justamente célula del huésped. Bueno, una vez lograda la función, los componentes virales son liberados en el citoplasma y se da comienzo a la segunda etapa. Acá vamos a tener dos posibles blancos terapéuticos, unos fármacos que son antagonistas del CCR5, que en realidad es un fármaco que lo que hace es impedir la unión de la región B3 con el correceptor, y los llamados inhibidores de la fusión, que lo que van a hacer es impedir la fusión de las membranas. La segunda etapa es la de la retrotranscripción del ARN viral, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que el ARN viral simple cadena del VIH se convierta en ADN doble cadena para poder ser incorporado al núcleo de la célula hospedadora. ¿Quién es la encargada de llevar esta retrotranscripción a cabo? La transcriptasa inversa. Y acá tenemos los blancos terapéuticos más utilizados, que son los inhibidores de la polimerasa. Estos pueden ser de tipo competitivo, como son los inhibidores nucleosídicos, o no competitivos, que son los inhibidores no nucleosídicos. Una vez que ya se generó este ADN doble cadena, está listo para incorporarse al ADN nuclear. La enzima encargada de hacer esto es la integrasa, que ya comienza a actuar en el citoplasma, se une a cofactores virales y este ADN recién sintetizado, y es la encargada de transportarla al núcleo. Una vez en el núcleo, corta el ADN de la célula hospedadora en una región específica y lo que hace es simplemente transferir los filamentos de este ADN viral. Esto puede ser impedido, el blanco terapéutico acá sería los llamados inhibidores de la integrasa que impiden esta transferencia de filamentos. La etapa que sigue es la transcripción y traducción viral, o sea, vamos a necesitar que la célula hospedadora ponga en juego su maquinaria para generar nuevas copias de este virus. Como este proceso es complejo, es poco probable, o sea, no existen y es poco probable que existan posibles blancos terapéuticos. Luego viene todo lo que es el ensamblaje y la brotación de las partículas virales. Lo importante es entender que todos los componentes virales se sintetizan y se ensamblan en el citoplasma de la célula hospedadora, pero que la partícula viral abandona la célula, o sea, brota de la célula en una conformación inmadura, ya que todavía no se ha desarrollado su cápside. Acá en lo que es el proceso de ensamblaje y de brotación tampoco tenemos un blanco terapéutico. Bien, lo último es la maduración de estas partículas virales, ¿sí? Que una vez que entonces brotaron, adquieran una conformación madura
que le permitan infectar a otras células y perpetuar justamente esta infección. La enzima que lleva a cargo esta etapa es la proteasa, que lo que hace es fraccionar a precursores poliproteicos. Esta es lo que le da finalmente la conformación madura a las copias virales recién sintetizadas. Y el blanco terapéutico son los falsos sustratos de la proteasa, que obviamente son conocidos, también bastante usados, los inhibidores de la proteasa. Para terminar, entonces, los grupos de drogas que surgen de estos blancos terapéuticos y con los que contamos hoy en día para realizar un tratamiento, un paciente de VIH positivo, son los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa o de la polimerasa, los inhibidores no nucleosídicos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la integrasa, los antagonistas del CCR5 y los inhibidores de la fusión. Bien, comenzamos con el grupo más utilizado, son los inhibidores nucleosídicos, o sea, los que realizan una inhibición competitiva de la transcriptasa inversa. La inhibición es competitiva ya que son similares estructuralmente a los nucleósidos naturales. Entonces esto le permite competir con los nucleósidos naturales para incorporarse a esta cadena de ADN viral en crecimiento. Obviamente, cuando se incorpora el fármaco en lugar del nucleósido de la base natural, se produce un bloqueo en lo que es el crecimiento de esta cadena de ADN viral. Son activos tanto contra VIH tipo 1 como también contra VIH tipo 2 y poseen una resistencia de aparición lenta. Se conocen como fármacos de barrera genética alta. Siempre que un fármaco tenga que sufrir muchas mutaciones para finalmente terminar confiriendo estas mutaciones resistencia, se dice que son fármacos de barrera genética alta o elevada. Así que eso obviamente es muy bueno que sean fármacos de barrera genética alta. Todos los análogos nucleosídicos son prodrogas, que de hecho se convierten en drogas activas luego de ser trifosforilados en el citoplasma celular. O sea, los derivados trifosfatos son los fármacos activos. Estos fármacos poseen una afinidad bastante baja por lo que es nuestra polimerasa celular, pero tienen alta afinidad por la gamma polimerasa mitocondrial, que eso vamos a ver que es responsable de la mayor cantidad de los efectos adversos de este grupo. O, mejor dicho, era porque los análogos nucleosídicos que usamos hoy en día, la verdad que no tienen tanta afinidad por la gamma polimerasa mitocondrial. Sí, esto se veía con los análogos más viejitos. Lo bueno de estos fármacos también es que no se metabolizan por citocromo, entonces tienen baja interacciones con otros fármacos. Tienen efectos adversos comunes los análogos nucleósidos. Por un lado podemos tener náuseas, vómitos, anorexia, cefaleas, mareos, malestar general. Estos efectos adversos suelen autolimitarse a corto plazo, o sea que es importante avisar para que el paciente no suspenda el tratamiento. Y después lo que les dije que más que nada se veía con los análogos más viejitos por afectación de la gamma polimerasa mitocondrial son neuropatías, sobre todo neuropatía periférica, pancreatitis, hepatotoxicidad, acidosis láctica y miopatías. Y también todo lo que sean los trastornos en la distribución de la grasa corporal. Muchas veces estos efectos adversos constituían criterios de suspensión de estos fármacos. Así que los nuevos análogos no tengan tanta afectación sobre la gamma polimerasa mitocondrial realmente es muy bueno. Bien, estos son todos los análogos nucleosídicos que tenemos hoy en día. De hecho, los que están en gris es porque ya no se comercializan más. Pero esto es para que vean, fíjense, de qué base o de qué nucleócido van a ser análogos.
Fíjense que la acidobudina, la estaudina, son análogos de timidina, por eso la sigla, por ejemplo, AZT termina en T. La salcitabina, que ya no se comercializa más, la midudina y entricitabina son análogos de citidina. La dianosina, que tampoco se comercializa más, era el único análogo de inosina. Bueno, y después se les acabó, como yo digo, la imaginación, ya no, la última letra, lamentablemente no les puedo dar a ustedes la pauta de qué análogo de qué nucleócidos son, pero se lo van a tener que aprender de memoria, el abacavir guanosina y el tenofovir de adenosina, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepan esto ustedes? Para no administrar. Ustedes saben que el tratamiento de VIH no es con un solo fármaco, con combinaciones de los fármacos que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ustedes no podrían combinar a dos análogos de la misma base, porque lo que van a hacer es competir entre ellos y no tener eficacia o efecto antirretroviral. Así que es por esto que tienen que saber de qué nucleócido es análogo cada inhibidor de la transcriptasa. Vamos a empezar con la cidobudina o el AZT. Fue el primer antirretroviral utilizado allá por 1987. La principal vía metabólica del AZT es la glucuronegación hepática, por lo que debe ajustarse su dosis en la insuficiencia renal. Eh, lo que se ve en la AZT ya no es muy utilizado hoy en día, obviamente, ¿no? En 1987 se comenzó a utilizar. Ahora tenemos otros análogos mejores, más seguros, pero más que nada lo que se veía con el acetate eran los problemas de toxicidad a largo plazo que aparecían, ¿sí? Con su uso crónico, obviamente un paciente que comienza la terapia antirretroviral y no va a abandonarla, y tenía problemas de toxicidad bastante graves a largo plazo, que ahora los vamos a ver. Pero si bien el uso fue relegado en el último tiempo, sobre todo, como les digo, porque hay análogos más seguros, lo que tiene el ácido budina es que es la droga con la que más experiencia se tiene en la profilaxis neonatal. Les puse acá arriba una foto para que vean. La acidobudina puede administrarse por vía oral, ya sea en comprimidos o también en jarabe, y por vía parenteral, en ampollas viene para la administración endovenosa. Entonces eso es muy bueno para lo que es la profilaxis neonatal, ya sé que se le puede dar a la madre un componente intraparto de acetate endovenoso y luego al bebé recién nacido acetate en jarabe. Así que es la droga, en ese sentido, sí no pudo ser desplazada. La terapia antirretroviral de alta eficacia, como nosotros le decimos, sí fue reemplazado por otros fármacos más seguros, pero con esto, sobre todo por sus vías de administración, es que sigue siendo un pilar fundamental en la profilaxis neonatal. ¿Qué efectos adversos puede tener la acidobudina? Lo que habíamos visto al principio, estos del malestar general, náuseas, vómitos, cefalea, que se autolimitaban en unas semanas, y después el AZT puede interactuar con nuestra con nuestra polimerasa celular, ¿sí? Cuando el AZT interactúa con nuestra polimerasa celular, puede presentar efectos adversos graves, que son los que se limitaban su uso a largo plazo, como son la anemia, la leucopenia y la acidosis láctica. Cualquiera de estas, o sea, ya sea anemia, leucopenia o acidosis láctica, cuando aparecen, obligan a suspender, al menos parcialmente, el tratamiento con la acidobudina, y es por eso, como le digo, que ahora hay fármacos más seguros que hace que tengamos que evitar la aparición de algunos de estos efectos a largo plazo. También pueden aparecer trastornos en lo que es la distribución de la grasa corporal, eso sí, por afectación de la gamma polimerasa mitocondrial. ¿Por qué es que justamente el AZT puede afectar, como les digo, a nuestra polimerasa celular? Les dije que los análogos nucleócidos son profármacos que necesitan ser trifosforilados para ejercer su mecanismo de acción. ¿Quién trifosforila al AZT? Nuestras quinasas celulares. La timidinquinasa celular, ¿sí? Genera AZT monofosfato, trifosfato y último trifosfato, ¿sí? Entonces, al utilizar a nuestra timidinquinasa, esto significa que es incorporado por nuestras células hospedadoras, por células sanas. Entonces eso puede impactar y repercutir en la toxicidad, que como les dije puede derivar en anemia, leucopenia o acidosis láctica.
La salcitabina que les dije que no se comercializa más. Les voy a explicar por qué no se comercializa más. Por un lado, porque tenía una afectación muy importante sobre la gama polimerasa mitocondrial, y por otro lado, porque tenía un efecto adverso muy característico que era la estomatitis dolorosa y de hecho sangrante. ¿Sí? Estomatitis, o sea, úlceras desde la boca al ano, en todo el aparato digestivo, sangrantes. Y otra contra muy importante que tenía la salcitabina, dosificación de 3 veces al día. Me van a escuchar hablar hasta el cansancio en esta clase de la importancia de que las drogas sean administradas 1 vez al día y en lo posible coformuladas. ¿Para qué? Para simplificarle la vida a estos pacientes que ya sabemos que el tratamiento lo van a tener durante toda su vida, porque no lo pueden abandonar. Entonces, por lo menos es para facilitarle esto y hacerle más, para ayudarlos a tener adherencia al tratamiento. La iadonosina, que tampoco se comercializa más, por lo mismo, gran afectación de la gama polimerasa mitocondrial, muchas interacciones, y hoy contamos, como les digo, con análogos más seguros. Esta budina es como el acetate, una de las más viejitas, por eso ahí dice que solía ser uno de los agentes prescriptos con más frecuencia. Hoy la verdad que ya no, hay opciones más seguras, menos interacciones. De tener que utilizarse, sería muy raro, su uso va a tener que limitarse al menor tiempo posible. Como verán, tiene afectación de la gama polimerasa mitocondrial, pues sus efectos adversos son neuropatías, pancreatitis, acidosis láctica, y es el análogo que con mayor frecuencia produce lipoatrofia, ¿sí? O sea, este trastorno en la distribución de la grasa corporal, que se caracteriza por una pérdida de tejido graso en las extremidades, que se concentra en lo que es el centro, ¿sí? En el tronco. Vamos a hablar de los análogos que sí se usan hoy en día. La lamivudina es como el primero de estos análogos de segunda generación. Se crea como una optimización del AZT, de hecho se le extraen químicamente los grupos electrófilos que interaccionaban con la gama polimerasa mitocondrial, por lo que va a ser una droga, como dice acá, segura, por baja afinidad y bien tolerada. Tiene efectos adversos leves, la lamivudina, más que nada cefalea, fatiga, también malestar general. Tiene un metabolismo limitado porque el 70% de la lamivudina se excreta en forma inalterada a nivel renal. O sea que va a tener interacciones poco frecuentes porque su metabolismo hepático es insignificante, pero al excretarse en forma inalterada en un 70% por vía renal, vamos a necesitar realizar ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. También es eficaz no solo contra el VIH, sino también contra el virus de la hepatitis B, y la principal desventaja que tiene la lamivudina es que tiene un desarrollo de resistencia rápido. Igual, acuérdense que está dentro del grupo de los análogos nucleócidos, que son grupos, o sea, es un grupo de barrera genética alta. Se tienen que dar muchas mutaciones para que se genere la resistencia. De todos ellos, el que barrera genética más pequeña tiene es la lamivudina, ¿sí? Porque se genera rápido, pero insisto, no porque sea un fármaco que tenga una barrera genética baja. Luego tenemos a la entricitabina, aprobada en el 2003. La entricitabina es químicamente similar a la lamivudina, pero lo que tiene de bueno es que tiene una vida media mucho más prolongada, por lo que puede ser administrada 1 vez al día. Al igual que la lamivudina, se requiere ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal, y la entricitabina forma parte de las coformulaciones altamente efectivas. ¿Qué significa esto? Que ya viene dentro de un solo comprimido que el paciente toma 1 vez al día, que como les dije, favorece la adherencia al tratamiento. También es activa contra el virus de la hepatitis B, pero produce rebote al interrumpirla, o sea que no sería indicación. Y efectos adversos también, droga bien tolerada, puede generar diarreas, cefaleas, náuseas, y un efecto adverso característico que tiene la entricitabina, bastante raro porque no sabemos por qué se produce, es la hiperpigmentación de la piel. El problema de la hiperpigmentación de la piel es que genera un estigma en una población que ya está bastante estigmatizada, como es el VIH. Por suerte no es frecuente, sí, como les digo, es bastante característico, pero al no saber por qué se produce, tampoco podemos hacer nada para prevenirlo. El abacavir, lo que tiene de bueno el abacavir es que tiene una excelente biodisponibilidad, de hecho tiene una excelente llegada a líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central. Se metaboliza por glucuronidación y también por carboxilación. No presenta interacciones medicamentosas significativas
Y además, este metabolismo mixto hace que no sea necesario ajustar el abacavir ni en casos de insuficiencia renal ni en casos de insuficiencia hepática. Es un fármaco, como ven ahí, bien tolerado, con efectos adversos leves, excepto por la hipersensibilidad. Eh, la hipersensibilidad es un cuadro que va a estar caracterizado por fiebre, exantema, trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, mialgias, artralgias y malestar general. La hipersensibilidad al abacavir es un cuadro progresivo que una vez que ustedes suprimen el fármaco desaparece a las 48 horas, pero que si llegan a readministrar el abacavir puede ser fatal. ¿Por qué? Porque si se genera una reacción de hipersensibilidad, están los anticuerpos, al readministrarlos, los anticuerpos van a generar una reacción mucho más rápida que la primera vez, que de hecho puede comprometer la vida del paciente. La frecuencia de esta reacción de hipersensibilidad es baja, es menor al 10%, pero puede ser evitable si nosotros realizamos el test de este alelo, que es el HLA-B5701. Si el paciente tiene positivo este alelo, eso significa que tiene un 50% de chances de realizar en algún momento esta reacción de hipersensibilidad. Si es negativo, si no tiene directamente este alelo, eso significa que tiene 0% de chances de experimentar una reacción de hipersensibilidad. O sea que es muy importante el dosaje previo de este alelo en un paciente al que ustedes quieran administrarle abacavir. Más allá de esta reacción de hipersensibilidad, que como ven encima es prevenible, el abacavir es un fármaco seguro y bien tolerado. Como ven ahí hay algo también asociado al riesgo cardiovascular del abacavir que supuestamente aumenta los infartos agudos de miocardio. Esto es controversial y nunca pudo ser confirmado que sea por un efecto adverso del abacavir. Sí se sabe que los pacientes HIV positivos tienen más chance de desarrollar a lo largo de su vida un infarto que la población común, la población negativa, pero no se pudo aún, ¿sí? Por eso es controversial, atribuir esto al abacavir. Tenofovir. Llegamos al último análogo, que encima es un análogo nucleótido. ¿Qué significa esto? Que requiere una fosforilación menos. Los otros tenían que ser trifosforilados, este tiene que ser fosforilado 2 veces. El tenofovir tiene la particularidad de que su biodisponibilidad va a aumentar más cuando se toma junto a comidas ricas en grasa. También se administra una única dosis diaria, se eliminan una combinación de filtración glomerular y secreción tubular activa, por lo que no va a estar recomendado iniciar el tratamiento con tenofovir en pacientes que tengan valores de creatinina menor a 60 mililitros por minutos. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado con otros nefrotóxicos que pueda llegar a consumir el paciente, otros antibióticos, otros antifúngicos, o simplemente otros fármacos, como los diuréticos que puedan llegar a generar nefrotoxicidad. También es activo contra la hepatitis B, de hecho puede utilizarse, y es el análogo nucleócido más utilizado en la práctica diaria hoy en día. El tenofovir tiene efectos adversos leves y más frecuentes, como son náuseas, vómitos y diarrea, y un poco más graves y a los que hay que estar atentos, como la osteopenia. De hecho, puede causar osteopenia y osteoporosis, sobre todo en lo que es caderas y vértebras, por lo que en mujeres mayores de 60 años se recomienda densitometría ósea antes de iniciar terapia con tenofovir. Y también puede precipitar una insuficiencia renal aguda o un síndrome de Fanconi, que es una lesión tubular renal asociada a una hipofosfatemia grave. Como digo, hay que estar atento, o sea, siempre se va a medir la función renal antes de iniciar con el tenofovir y también durante el tratamiento. Vamos a estar atentos. Pero esto sucedía con el tenofovir, como nosotros le decimos clásico o convencional, que es el tenofovir isoproxil fumarato, y no ocurre con una nueva formulación del tenofovir, que es el tenofovir alafenamida o TAF, que ven ahí abajo, que tiene menor impacto en riñón y hueso.
¿Por qué es esto? Porque el TAF se concentra intracelularmente en los linfocitos, eh, que es donde va a actuar el tenofovir, y por lo tanto, al concentrarse allí, nosotros podemos administrar menos dosis de tenofovir y con esto reducir este impacto de los efectos adversos en hueso y en riñón. Obviamente la formulación, el TAF, es más caro que el convencional, pero en pacientes donde ya podemos observar quizás una osteopenia o una caída de la función renal, podemos directamente indicar ya de entrada el TAF. Bueno, hay combinaciones de análogos nucleósidos. Fíjense que todavía no nos fuimos ni siquiera a otro grupo. Recién estamos con los análogos nucleósidos. Hay combinaciones muy recomendadas. La más recomendada de todos es el tenofovir convencional o el TAF con la emtricitabina, que de hecho viene coformulado y se administra en una sola toma diaria. Podemos también utilizar tenofovir convencional con lamivudina, también coformulados. Abacavir con lamivudina, siempre recordar si vamos a usar abacavir, la realización del test del alelo previamente, o el AZT con la lamivudina, que como dice ella, está casi en desuso. ¿Qué es lo importante de la conformulación? Que obviamente tiene un rol crítico en la adherencia y en el éxito del tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Ustedes recuerden, de hecho va a servir cuando sigamos hablando de todos los fármacos, sobre todo esto, ¿sí? El tenofovir convencional o el tenofovir alafenamida coformulado con la emtricitabina en una toma diaria. Vamos a ver después con qué se puede combinar esto. ¿Y qué combinaciones de análogos nucleósidos no van a estar recomendadas bajo ningún concepto? Estabudina, didanosina, salcitabina, recuerden que estas dos ya no se comercializan, gran afectación de la gama polimerasa mitocondrial y por ende potenciación de riesgo de pancreatitis, neuropatía periférica, acidosis láctica o falla hepática aguda. Hoy en día esto no se ve porque estas dos ya se sacaron de comercialización y la estabudina se usa poco y nada. Pero sépanlo porque no todos están informados de esto, no garantizo que en el bolillero no pueda aparecer una pregunta así, o sea que sépanselo. Después, para su vida diaria como médicos, y de hecho cuando cursen en el hospital van a ver que esto ya no existe más. A lo que sí van a tener que prestar atención es a las combinaciones que poseen efectos antagónicos, que como les dije son análogos del mismo nucleósido y por ende van a competir entre sí y se van a anular. Estos son el AZT, la acidobudina con la estabudina, ambos análogos de timidina, o, mucho más frecuente, nunca van a ver asociada a la emtricitabina con la lamivudina, porque ambas son análogos de citidina y van a competir y anular sus efectos. Bien, vamos a los inhibidores ahora no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Al ser no nucleosídicos, ejercen su inhibición no competitivamente, o sea, no como sustratos de la enzima, sino que se unen a un sitio distinto al sitio activo, lo que les da el sello de moduladores alostéricos. Estos inhibidores no nucleosídicos van a generar un cambio conformacional en la enzima que le impide seguir incorporando sustrato. O sea, generan lo mismo. Esa cadena de ADN viral en crecimiento va a dejar de crecer. Lo bueno es que no necesitan ser fosforilados, son activos contra HIV de tipo 1, no contra HIV de tipo 2. Es lo malo que tiene una resistencia de rápida aparición y de hecho una sola mutación puede generar resistencia a todo el grupo de análogos no nucleosídicos. Por ende, los regímenes que contienen análogos no nucleosídicos son vulnerables y en general siempre se usan con fármacos de mayor barrera genética. Nunca deben ser agregados por estos esquemas fallidos. Y otra contra que tienen es que son metabolizados por el citocromo P450, por lo tanto van a tener interacciones. Dentro de los inhibidores nucleosídicos más viejitos, o mejor dicho de primera generación, tenemos a la nevirapina. La nevirapina es un potente inductor enzimático cuyo efecto adverso más frecuente es el exantema. Ojo, es un exantema y no una reacción de hipersensibilidad, por eso no es necesario suspender el tratamiento con la droga. Y además tiene otro efecto adverso
bastante grave que puede ser que, o sea, es una afectación hepática, que puede ir desde un aumento de las transaminasas hasta una hepatitis tóxica, una hepatonecrosis. No se sabe por qué esta hepatonecrosis se ve con más frecuencia en mujeres que tienen un número de CD4 mayor a 250 y en hombres que tienen un número de CD4 mayor a 400. Por ende, en cualquiera de esas dos situaciones, nosotros no podríamos iniciar tratamiento con nevirapina por riesgo de generar una hepatonecrosis. Lo que tiene de bueno la nevirapina es que tiene un buen perfil lipídico. De hecho, disminuye el colesterol total, los triglicéridos y aumenta el HDL. El otro de primera generación, o sea, el más viejito, es el efavirenz. El efavirenz es tanto inductor como inhibidor enzimático y tiene un par de problemitas. Por empezar, que cada vez hay mayor resistencia primaria al efavirenz acá en Argentina. ¿Qué significa primaria? Resistencia incluso antes de que el paciente haya estado en contacto alguna vez con el fármaco. O sea que es necesario, previamente a su uso, la realización de un test de resistencia. Genera, al igual que la nevirapina, exantema y hepatotoxicidad. No tiene un buen perfil lipídico y de hecho va a generar aumento de lípidos en sangre y además ginecomastia, lo cual muchas veces puede ser o puede llevar a una causa de abandono del tratamiento en la población masculina. Y lo más importante es que hasta el 50% de los pacientes expuestos al efavirenz pueden desarrollar alguna afectación sobre el sistema nervioso central. 50%. La mitad de los pacientes tratados pueden desarrollar o somnolencia, o mareos, incoordinación, alucinaciones, psicosis o incluso depresión e ideas suicidas. Por esto es muy importante que el efavirenz, que es también de administración diaria, una sola toma al día, sea administrado de noche y con el estómago vacío. De noche, ¿por qué? Porque si tiene alguna de todas estas manifestaciones, nuevamente es mejor que las asocie al sueño y que se piense que quedó en un sueño vívido, en una pesadilla, y con el estómago vacío porque la comida aumenta la biodisponibilidad del efavirenz y por ende puede aumentar la incidencia de cualquiera de estos efectos adversos. Así que de noche y con el estómago vacío. O sea, lo único bueno que tenía es lo que está subrayado ahí, que el efavirenz era de una toma diaria. Vamos a los análogos no nucleosídicos de segunda generación. El primero de ellos es la etravirina. La etravirina en realidad se utiliza como tratamiento de rescate, sobre todo en pacientes que hayan tenido fracaso terapéutico previo con efavirenz o nevirapina. Es un inductor del citocromo 3A4, pero es inhibidor del 12-9 y del 2C19. Entonces, inductores e inhibidores en general como que se compensan a ellos mismos y no tienen muchas interacciones. La etravirina es un fármaco bien tolerado. El efecto adverso más frecuente sigue siendo el efecto adverso más común a todos los análogos no nucleósidos, que es el exantema. El tema es que puede manifestar otras reacciones cutáneas más graves que el exantema, como el Steven Johnson o la necrólisis epidermotóxica. Recuerden que estas son farmacodermias graves, los pacientes se tratan como si fueran grandes quemados y que tienen una alta mortalidad, ¿sí? O sea, si aparecen van a ser criterios de suspensión. Rilpivirina, la rilpivirina en este momento en este país está disponible solo coformulada. Puede ser una opción para el inicio del tratamiento si la carga viral es menor a 100.000 copias. Si de hecho la carga viral es mayor, se asocia a fallo terapéutico. No inhibe ni induce el metabolismo, o sea que no tiene interacciones. Y se debe administrar conjuntamente con los alimentos en una toma diaria. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con el efavirenz, los alimentos aumentan la biodisponibilidad de la rilpivirina, así que acá lo vamos a dar conjuntamente y lo bueno es que en una toma diaria. El último análogo no nucleosídico aprobado acá en nuestro país es la doravirina, también administración una vez al día, pero hay que tener cuidado con los inductores enzimáticos potentes porque disminuyen su vida media y por ende pueden disminuir mucho su eficacia, ¿sí? Su efecto antirretroviral. No tenemos aún evidencia
de que la doravirina sea útil en caso de que haya resistencia previa a otros análogos no nucleosídicos, sobre todo a los más viejitos, a la efavirenz y la nevirapina. Y dentro de los efectos adversos, fíjense que emula un poco a los análogos no nucleósidos que estuvimos viendo. Puede haber erupciones, exantemas, pero también insomnio, sueños anormales o mareos como el efavirenz. Del igual de los inhibidores no nucleosídicos, el que más se utilizaba en este país, para que no se piensen que tienen que saber todo esto, era el efavirenz, ¿sí? Y hoy en día vamos a ver que los inhibidores no nucleosídeos fueron reemplazados por otro grupo de fármacos, así que quédense tranquilos. Vamos a hablar de los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa sí inhiben de forma competitiva la enzima, y lo que genera esto es que se produzcan partículas virales, pero las mismas no tengan capacidad infectiva. Recuerden que la proteasa era la encargada de producir la maduración del virus una vez que éste había abandonado a la célula. O sea que va a abandonar, va a brotar de la célula hospedadora, pero no va a tener capacidad infectiva si ustedes inhiben a la proteasa. Son activos contra HIV de tipo 1, contra HIV de tipo 2. La resistencia también aparece de manera lenta luego de una serie de mutaciones. Tienen barrera genética alta, pero puede haber casos de resistencia cruzada entre inhibidores de proteasa. Forman parte del TAR, o sea, esto sería de la terapia antirretroviral de alta eficacia, especialmente ante esquemas fallidos. El problema que tienen los inhibidores de proteasa es que frecuentemente causan intolerancia digestiva y que son todos inhibidores del citocromo P450 3A4. Esto lleva a muchísimas interacciones siempre que un paciente vaya a estar bajo tratamiento con un IP. Efectos adversos, como les dije, más que nada gastrointestinales. Diarrea, fíjense que ahí está en negrita. ¿Por qué es eso? Es muy frecuente y muchas veces es hasta intolerante para el paciente porque no le permite continuar con su vida diaria. También puede generar náuseas, vómitos, dolor abdominal o anorexia. Puede generar lipodistrofia, o sea, trastornos en la distribución de la grasa corporal, dislipemias, sobre todo con aumento de lípidos, o sea, de colesterol y de triglicéridos, resistencia a la insulina e hiperglucemia. Todo esto es muy malo porque ya los pacientes HIV positivos tienen un síndrome metabólico asociado, entonces que encima un fármaco antirretroviral potencie esto nunca va a ser bueno. Puede generar también hiperbilirubinemia, hepatotoxicidad y a nivel cardiológico prolongación del PR y del QT. Vamos a hablar un poco de los inhibidores de proteasa que tenemos disponibles acá en el país. Para empezar vamos a comenzar hablando del ritonavir. Si vieron ahí, el ritonavir era el que más inhibición del citocromo 3A4 producía. Es por eso que hoy en día el ritonavir no se usa como inhibidor de proteasa, como antirretroviral, y sí se usa como booster o potenciador. ¿Por qué? Porque inhibe su propio metabolismo y de hecho el metabolismo de todos los inhibidores de proteasa. Entonces eso permite que nosotros podamos utilizar menos dosis del resto de los inhibidores y así aumentar el intervalo interdosis y además disminuir las tomas diarias de los mismos. O sea, ritonavir era un antirretroviral que hoy solo se utiliza como potenciador. El lopinavir sí es un inhibidor de proteasa que viene siempre en una combinación fija con el ritonavir. Se administra más de una vez al día y tiene otro inconveniente que es más que nada la intolerancia digestiva. Tiene gran cantidad de efectos adversos a nivel gastrointestinal, sobre todo diarrea. El amprenavir, fosamprenavir. El fosamprenavir es una prodroga, se convierte en amprenavir, que es la droga activa. Es el menos utilizado de todos los inhibidores de proteasa y esto es debido a que demostró menor eficacia en ensayos clínicos y además mayor efectos adversos. Sobre todo es el que más altera el perfil lipídico. El atozanavir sí es un IP que vamos a utilizar mucho y esto se debe a que es el primer inhibidor de proteasa que fue diseñado para ser administrado una vez al día, siempre con potenciador igual. Tiene mejor perfil lipídico, pero puede generar hiperbilirrubinemia. Y de hecho, si la bilirrubina aumenta,
5 o 6 veces su valor normal, es necesario suspender, aunque sea por un tiempo, temporalmente, a la tazanavir. Puede generar también exantema cutáneo y algo muy importante es que siempre, previa a la administración de la tazanavir, vamos a tener que pedir un electrocardiograma porque puede generar prolongación del PR y del QT. Por último, el darunavir, que es el último de los IP aprobados, se administra una vez al día también con algún potenciador. Ahora vamos a ver por qué hice con algún potenciador y no con el ritonavir. Es una opción de inicio a lo que es la terapia antirretroviral, pero preferentemente se utiliza para combatir la resistencia, ya que es el IP de mayor barrera genética. Tiene efectos adversos más leves, es el más benevolente de todos los IP, más que nada lo que se ve asociado a su cefalea y erupción cutánea. Bien, les dije que todos los inhibidores de proteasa eran inhibidores del citocromo 3A4. Esto va a hacer que cualquier fármaco que se metabolice por este citocromo sea o sufra posibles interacciones. Les puse simplemente algunos ejemplos, pueden ser muchos más. Y de hecho, los que están en rojos son los fármacos con los que directamente está contraindicada su administración. Por ejemplo, estatinas, ustedes pueden administrar con IP, pero no la simvastatina. Van a tener que usar la rosuvastatina o la atorvastatina. Dentro de los antimigrañosos, la ergotamina está más que contraindicada, ya que al inhibir el metabolismo, o sea, los IP al inhibir el metabolismo de la ergotamina, van a aumentar sus concentraciones plasmáticas y esto puede llevar a una vasoconstricción tan extrema que genere necrosis e incluso amputación, sobre todo de los miembros distales, de los dedos del pie. Lo mismo, fíjense, pasa con fármacos cardiológicos, como la amiodarona y el sildenafil, con antituberculosos, que vamos a ver que de usarse concomitantemente se tiene que usar, no se puede usar rifampicina y vamos a tener que recurrir a la rifautina. ¿Sí? Cuando un paciente empieza la terapia con un IP, hay una lista enorme de todos los fármacos con los que es necesario ajustar la dosis y con los que no se puede hacer, como les digo, tratamiento concomitante. Después lo que puede pasar también es que los antimicóticos, como el voriconazol, el intraconazol, que también saben son inhibidores de este citrocromo, lo que generen es justamente un aumento de la vida media de los inhibidores de proteasa y por ende aumenten la toxicidad de ellos, ¿sí? Como siempre, cuando un fármaco es sustrato y además inhibidor del citocromo, las interacciones pueden ser, o sea, que la causen ellos mismos o que otros fármacos las causen sobre ellos, ¿sí? Así que les puse ese ejemplo también para que vean. Los inhibidores de proteasa en general van a utilizarse para, como le dije, pacientes experimentados, pacientes que ya sufrieron un fallo virológico, porque son drogas de alta barrera genética. ¿Por qué? Porque hay bastantes desventajas en los regímenes que incluyen a los inhibidores de proteasa. Por un lado, las grandes, o sea, los trastornos gastrointestinales y metabólicos que causan. Por otro lado, la mayor cantidad de comprimidos al día, y fíjense que esto es gracias a que están potenciados, si no, sería más cantidad todavía, y las mayores interacciones farmacológicas, que son las que acabamos de ver. Bien, ¿por qué esta diapositiva dice la era de los inhibidores de la integrasa? Hace aproximadamente unos 5 años, el esquema clásico para un paciente HIV positivo de primera línea eran 2 inhibidores nucleosídicos junto con L-favirenz, ¿sí? Eso funcionaba perfecto, pero, o con la salvedad de que cada vez aumentaba más la prevalencia en Argentina de, como les dije, resistencia primaria a L-favirenz, con la salvedad de que hay una gran intolerancia a los efectos adversos a nivel del sistema central del efavirenz. De hecho, acuérdense que el 50% de los pacientes podía presentar algún efecto adverso. Y además, y lo más importante, que creo que es lo que terminó de cambiar este esquema clásico, fue que se demostró que había superioridad de los inhibidores de la integrasa por sobre los análogos no nucleosídicos en ensayos clínicos. Tanto es así que hoy en día
tanto las guías nacionales como internacionales recomiendan como tercer fármaco, ¿sí?, de elección en lo que es la terapia antirretroviral a los inhibidores de la integrasa, ¿sí? Los inhibidores de la integrasa desarrollan su actividad al unirse al centro catalítico de la enzima, que es este que ven acá. Recuerden que la integrasa lo que hace es impedir que los filamentos de este ADN viral sean incorporados al ADN nuclear. Constituyen, por lo tanto, una opción de inicio de tratamiento nueva y además eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque descienden rápidamente la carga viral, ya que el ADN viral no puede incorporarse al ADN nuclear y eso genera un rápido descenso y además un menor número de reservorios y preserva aún más todo lo que es la respuesta inmune. ¿Qué otras cosas tienen de beneficioso los inhibidores de la integrasa? Baja tasa de interacciones farmacológicas, nada que ver esto, por ejemplo, con lo que vimos recién de los inhibidores de la proteasa. Excelente tolerancia y perfil de toxicidad. Alta barrera genética. De hecho, para los de segunda generación que ahora vamos a ver, la resistencia observada fue menor al 1%, ¿sí? Y dosificación simple. La mayoría, ahora también vamos a ver, pueden administrarse una vez al día y ya vienen coformulados para favorecer la adherencia. Bien, el primer inhibidor de integrasa que se sintetizó fue el raltegravir. El raltegravir se metaboliza por la UDP-glucuroniltransferasa, o sea que puede presentar interacciones a este nivel, pero no requiere ajuste de dosis, ya que es un fármaco que tiene un margen terapéutico amplio. Es el de menor barrera genética de todos los inhibidores de la integrasa y tenía efectos adversos leves. Los más graves, y a los que había que estar atentos, era que podía llegar a aumentar la CPK, generando miopatías y, más gravemente, raptomiólisis. El elvitegravir tiene una vida media muy corta, por lo que sí o sí tiene que asociarse a un potenciador. Cuando vimos, que les dije, a algún potenciador, cuando estábamos viendo los inhibidores de proteasa, le dije, ahora vamos a ver por qué. El ritonavir no es el único potenciador que existe. También contamos hoy en día con el cobicistat. ¿Qué diferencias tienen el ritonavir y el cobicistat? Que el ritonavir no fue creado como potenciador, era un antirretroviral que se descubrió esta injerencia que tiene inhibición sobre el citocromo y que por lo tanto se empezó a usar como potenciador. El cobicistat, a diferencia de él, fue creado pura y exclusivamente para eso, como un inhibidor enzimático. El tema es que no solo inhibe a los citocromos, sino que también puede inhibir a ciertos transportadores, como el OTC2, que es un transportador que se encuentra a nivel renal, ¿sí? Pero la diferencia es eso, o sea, hacen lo mismo, potencian la acción. Al inhibir el metabolismo de los fármacos, potencian su acción, potencian su vida media, y permiten así, por ejemplo, lograr una administración de una vez al día. El elvitegravir se metaboliza por glucuronidación hepática y es sustrato del citocromo P450, o sea que va a presentar interacciones. Puede ser administrado una vez al día, de hecho, solo con el cobicistat y obviamente coformulado, y tiene efectos adversos leves infrecuentes. No es de los más utilizados el elvitegravir, porque además de las interacciones, y al igual que el raltegravir, tiene una barrera genética bastante baja. Así que pasemos a los inhibidores de integrasa de segunda generación, que sí son los más utilizados hoy en día. Por un lado tenemos al dolutegravir. El dolutegravir tiene una excelente acción, incluso frente a fallos virológicos previos, o sea, en virus que tengan resistencia al raltegravir. Tiene una vida media muy larga y no requiere el uso de potenciadores, se administra una vez al día. Tiene un leve metabolismo hepático, pero no induce ni inhibe citocromos, o sea que no tiene interacciones. Y el efecto adverso más representativo del dolutegravir es el aumento de la creatinina plasmática sin toxicidad renal. ¿Qué significa esto? Que ese aumento que ustedes ven de la creatinina plasmática cuando empiezan a consumir los pacientes dolutegravir no se debe a un daño, a una injuria renal. Se debe a que el dolutegravir, también como el cobicistat, puede inhibir a este transportador, el OTC2,
Y al estar inhibido, este transportador no solo metaboliza o excreta fármacos, sino que también es una vía de excreción de la creatinina plasmática. O sea, que va a convertir el dolutegravir con la creatinina y van a aumentar las concentraciones de creatinina sin que esto, insisto, represente una injuria renal. Eh, Otro probable efecto adverso del dolutegravir es la afectación del tubo neural. En realidad, esto se vio en un ensayo clínico en Botswana, donde 4 bebés nacieron con defectos en el tubo neural. O sea, la incidencia fue menor al 0,9% de los casos, pero eso obligó a generar una advertencia, un warning, del uso del dolutegravir en embarazadas. Hoy en día, o sea, seguimos manteniendo esta precaución, pero yo digo que ya hubo muchos más ensayos clínicos, esto no se volvió a ver, o sea que yo creo que en algún momento ya vamos a poder utilizar tranquilos el dolutegravir en pacientes embarazadas. Luego tenemos al dictegravir, también de nueva generación, se metaboliza por glucuronegación hepática y a través del citocromo en igual medida, o sea que puede llegar a presentar interacciones. Una única toma diaria, sin potenciadores. Acá en Argentina lo tenemos solo coformulado, de hecho con entricitabina y tenofovir a la fenamida. Forma parte de regímenes seguros, es un fármaco bien tolerado, y lo que tiene de bueno es que es activo también contra el virus de la hepatitis B, o sea que un paciente coinfectado puede tomar el dictegravir, obviamente conformulado, y obtener un tratamiento para las dos patologías. Y por último, el cabotegravir es un inhibidor de integrasa que aún está en investigación clínica, no requiere refuerzo con potenciadores, y lo que tiene de bueno, hay dos formas que se están estudiando hoy en día. Por un lado, tabletas de administración oral, pues tienen una vida media de 40 horas, y por otro lado, una forma inyectable de acción prolongada, que sea por vía intramuscular, que tiene una vida media o una duración de 40 días. O sea que esto sería genial porque una inyección podría dejar protegido al paciente por hasta un mes probablemente. ¿Sí? Insisto, no está en ensayos clínicos, pero en los ensayos tiene alta eficacia y además tiene baja incidencia de efectos adversos. Bien, vamos a hablar de los inhibidores de la entrada, que son los que nos quedan, el maravinoc y el enfuvirtide. Quiero que sepan que estos fármacos no son para nada utilizados, pero bueno, son dos de los blancos terapéuticos que habíamos visto, así que vamos a cerrar con ellos. El maravinoc lo que impide es la unión de esta región B3 al correceptor CCR5. Tiene varias desventajas. Por un lado, que se administra más de un comprimido al día. Por otro lado, que va a ser útil solo en casos de infección en cepas que sean CCR5. Recuerden que el correceptor puede ser CCR5 o CXR4. Y se llega a ser así, y ustedes no determinan el entropismo previamente a su utilización, no solo no va a servir, sino que muchas veces a largo plazo genera selección de cepas y produce fallo virológico. Y otra de las desventajas que tiene el maravinoc es que no está probado junto a otros antirretrovirales. Nunca lo probamos con niveles nucleosídicos, no nucleosídicos, como para saber cómo funciona. Así que la verdad es que por eso no es un fármaco para nada utilizado. Y el enfuvirtide, que lo que tiene de novedoso es que es el único fármaco para el HIV que se administra por vía subcutánea, no se metaboliza, desarrolla resistencia con rapidez, o sea que si no lo asociamos a otros fármacos de mayor barrera genética, no va a servir para nada. Tiene una gran desventaja que es su costo. Todos los tratamientos para el HIV son caros, pero el fármaco más caro de todos es el enfuvirtide, ¿sí? O sea que en general por eso casi no se va a usar. Y los efectos adversos más que nada van a estar asociados a la vía de administración subcutánea. Fíjense que pueden generar nódulos, dolor o linfadenopatía en la zona de aplicación. Bien, ahora que vimos todos los grupos de fármacos para el HIV,
la pregunta sería, ¿cuándo vamos a tratar a un paciente HIV positivo? Como verán, antes a un paciente HIV positivo se lo trataba según sus niveles de CD4, ¿sí? Si era menor de 200, de 350, de 500, hasta que un día, por suerte, en el 2015, las guías llegaron a la conclusión de que había que ofrecer tratamiento a todo paciente HIV positivo una vez que la infección era detectada. Y de hecho, en la primera consulta ya se le podían plantear las opciones de tratamiento de este paciente, ¿sí? Cuanto antes se trate, más vamos a preservar la inmunidad, más vamos a disminuir la mortalidad, las complicaciones, ¿sí? O sea que es muy importante esto de tratar a todos. Ahora que ya saben esto, paciente con un test positivo se ofrece tratamiento. ¿Con qué le ofrecen tratamiento? El esquema de primera línea son dos inhibidores nucleosídicos asociados a uno de los siguientes: a un inhibidor no nucleosídico, a un inhibidor de proteasa o a un inhibidor de la integrasa. ¿Qué pasa? Los inhibidores no nucleosídicos, como les dije, tienen cada vez más tasas de resistencia primaria en nuestro país. Los inhibidores de proteasa, recuerden que siempre en general los guardamos para pacientes experimentados, que tienen una intolerancia y muchas interacciones, ¿sí? Una mala tolerancia y muchas interacciones. Y recuerden que les dije que las guías internacionales y nacionales recomiendan que el tercer fármaco sea un inhibidor de la integrasa. Entonces, ¿con qué pueden tratar al paciente una vez que descubren que es positivo? Dos análogos nucleósidos, entricitabina, tenofovir, coformulados más dolutegravir, ¿sí? Dolutegravir no viene coformulado, pero serían dos comprimidos una vez al día. Este es el esquema de elección, ¿sí? Pueden también usar otro como abacavir, la mibudina, dolutegravir, ellos sí vienen los tres en una misma pastilla. Recuerden que si van a usar abacavir, tienen que realizar el alelo previamente para evitar la hipersensibilidad, ¿sí? Para no marearlos, o sea, el esquema clásico de primera línea son dos análogos nucleosídicos con un inhibidor de la integrasa. Si tienen que citar un ejemplo de cada uno, entricitabina, tenofovir más dolutegravir. Bien, vamos a hablar un poco de embarazo y HIV. Ustedes saben que, obviamente, la transmisión vertical es la principal causa de contagio en la población pediátrica. Independientemente del recuento de CD4, toda embarazada se tiene que tratar porque hay que impedir el contagio, o sea, la transmisión vertical. Y lo importante es que sepan que una vez que ese bebé nazca, siempre va a estar contraindicada la lactancia. ¿Qué hacemos? Porque vamos a tener dos situaciones. Una paciente que tiene un esquema efectivo, que significa efectivo, que tiene supresión viral. Si esa paciente está bajo tratamiento y no tiene incluido el dolutegravir en el esquema, puede continuar con ese mismo esquema. Si tiene dolutegravir, lo mejor es retirarlo durante las primeras 8 semanas de gestación, por esto del tubo neural, y luego sí se puede utilizar. ¿Qué pasa si la embarazada tiene HIV, o sea, le diagnostica HIV, no sabía que lo tenía, por ende no está bajo tratamiento antirretroviral? Hay que iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible. Si la carga viral es menor a 50 copias, puede ir a parto vaginal sin infusión del AZT, ¿sí? O sea, sin el componente intravenoso del AZT durante el parto. Si la carga viral es mayor a 50 copias, pero menor a 1000 copias, se indica el componente intravenoso de AZT. Y si la carga viral es mayor a 1000 copias, se recomienda directamente ahí sí cesárea e infusión de AZT. Pero fíjense que según el número de copias, o sea, la carga viral, esta paciente puede ir a un parto vaginal. ¿Qué vamos a hacer con el recién nacido? Si el recién nacido es de bajo riesgo, o sea, la madre tuvo supresión viral durante todo el embarazo, se le da AZT jarabe por 4 semanas. Si es de mediano o de alto riesgo, o sea, recibió la madre tratamiento antirretroviral pero no llegó a la supresión, o no recibió tratamiento antirretroviral porque se enteró en el momento de parir que es HIV positiva, se hace AZT jarabe a ese niño por 6 semanas, más nevirapina también en jarabe, 3 dosis, más lamivudina por 2 semanas, ¿sí? Todo esto obviamente para evitar que el niño termine siendo también HIV positivo.
Vamos a hablar ahora de las profilaxis posoposición. Estas pueden ser de dos tipos: la ocupacional, que es la que sucede trabajando, por ejemplo, en el hospital, cuando se pinchan o cuando hay salpicaduras de sangre. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Es lavar la zona en cuestión sin rasparla, sin friccionar, ¿sí? Sin lastimar, ya sea con agua y jabón, si es en piel, o si hubo una salpicadura en ojo, no debería porque hay antiparras, pero si hubo, con solución salina. Siempre se lava. Si se puede, se estudia la fuente, pero no tienen que esperar al resultado de la fuente para iniciar la profilaxis post-exposición. La profilaxis inicia idealmente dentro de las 2 horas de ocurrido el accidente y hasta un máximo de 72 horas porque se vio que después pierde eficacia. ¿Con qué se hace la profilaxis post-exposición? Con lo mismo que el tratamiento de primera línea de cualquier paciente HIV positivo. Tenofovir, emtricitabina más dolutegravir. Este tratamiento se mantiene durante 4 semanas en total, ¿sí? Salvo que antes ustedes estudien la fuente y descubran que era HIV negativo, ¿sí? Pero si no la pueden estudiar, y si no, si obviamente es positiva, por 4 semanas. Y vamos a hablar de la profilaxis post-exposición no ocupacional, que esto incluye las, obviamente, situaciones de violación, ¿sí? Relaciones sexuales, obviamente, no consentidas. Ahí vamos a tener dos casos: la receptiva, que es cuando la penetración la realiza un paciente HIV positivo, y la insertiva cuando es a la inversa. Fíjense que todas igual recomiendan fuertemente empezar con la profilaxis. La profilaxis post-exposición también puede ser en una relación sexual consentida, en donde ustedes saben que la fuente, o sea, que uno es positivo y se rompió el preservativo, ¿sí? Ahí también pueden solicitar la profilaxis post-exposición. Es exactamente la misma que vimos recién que la ocupacional, ¿sí? Es la emtricitabina con el tenofovir más el dolutegravir. También esto se mantiene, esta ventana, idealmente ir, o sea, dentro de las 2 horas de ocurrido el hecho, y hasta un máximo de 72 horas, y se mantiene por 4 semanas, ¿sí? Esto en cualquier centro de salud, o sea, sobre todo en los hospitales públicos, deben garantizarle el acceso a la profilaxis post-exposición. Obviamente, en el caso de que sea una violación, no hay que olvidar indicar también profilaxis contra hepatitis B o contra otras enfermedades de transmisión sexual, como pueden ser sífilis y gonorrea. Con lo que cierro esta clase es con, no sé si sabían, pero esto de que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué significa esto? Que con los nuevos tratamientos, sobre todo con los inhibidores de la integrasa, que disminuyen rápidamente la carga viral, los pacientes se tornan rápidamente, suprimen su carga viral y se tornan intransmisibles. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, pueden mantener relaciones sexuales con parejas sexuales que sean seronegativas, o sea, que no tengan el virus, y no contagiarlas. De hecho, fíjense, este es un estudio muy conocido que se llama estudio Partner, justamente por pareja, donde había parejas serodiscordantes, o sea, uno positivo y otro negativo, mantuvieron relaciones sexuales sin protección y hubo cero, ninguna infección por VIH. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está correctamente tratado y tiene adherencia al tratamiento, se torna intransmisible. Esto es buenísimo porque al paciente le da mayor libertad, o sea, puede elegir a sus parejas sexuales como debería poder hacer cualquier individuo, también mayor elección, y también favorece muchísimo la adherencia y el compromiso para con el tratamiento. Y además disminuye todo lo que es la estigma y la discriminación de la población HIV positiva. Así que esto es para que vean lo importante del acceso al tratamiento, y que una vez que se tiene un acceso y el paciente está correctamente tratado, rápidamente se vuelve intransmisible. Eso es todo. Espero que les haya servido la clase y muchas gracias por su atención.